Ya estamos acá. Estamos calculando un gradiente que es simplemente un vector cuyas componentes son derivadas parciales. No se limita a 2 dimensiones. El gradiente puedes obtenerlo para funciones de varias variables. 3, 4, 5, 20, las variables que sean necesarias. El vector gradiente tendría en ese caso tantas componentes como variables independientes. En este caso solamente se tienen 2, X y Y. Por lo tanto es un vector de 2 dimensiones. Si tú tienes una función de 5 variables, pues tendrías un vector gradiente de 5 componentes. Y así sucesivamente. Bueno, entonces estamos acá. Calcular esta derivada parcial es muy sencilla. Quedamos que y es una constante con respecto a la variable de derivación, que es x, sale, y derivada del logaritmo, para los que se acuerdan, logaritmo natural de u, y esto derivada, es la derivada del argumento partido por el argumento sin derivar. Entonces sigue la fórmula de derivación y obtienes esto, y sobre x. ¿Bien? Ahora, debo hacer lo mismo para calcular la componente y, bueno, la derivada parcial de la función con respecto de y. Debería y, aquí y aquí y. Calcula el logaritmo que depende de x sale como una constante. La x que le sigue también sale como una constante y derivas y cuadrada que te da 2y. El 2 aquí está. Alfabéticamente escribo las letras. Listo. Ahora debo obtener, ya con esto es suficiente para calcular el gradiente. El gradiente es esta cosa y la componente x sería y sobre x más y cuadrada, coma, la componente y es logaritmo natural de x más 2y. ¿Se acabó? Vean qué fácil es. Me falta evaluarlo en un punto 1,2. La evaluación simplemente es ver numéricamente el valor de este vector o de esta función gradiente en cierto punto del plano o del espacio, dependiendo de cuántas dimensiones trabajes. La evaluación. El gradiente evaluado en 1, 2. Ya sabemos, x vale 1, y vale 2. ¿Sale? Quedaría y 2 entre x, 1 más y, que es 2, pero va al cuadrado, coma. Logaritmo natural de x, que vale 1, más 2 por y, que vale 2. Este de aquí es 0. Todo esto de aquí te da 6. Y pues este de aquí te da 4. Cuentitas 6, 0 más 4, 4. O bien 6x cachucha más 4y cachucha. ¿Qué dice o qué significa este vector? Lo que vimos como resultado. Significa que en esta dirección, 6x cachucha más 4y cachucha, la función esta, logaritmo natural, bla, 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 todo esto, cambia más rápidamente. Ya, eso es todo. No es difícil. Si quieren la gráfica, pues... Nada. La gráfica es muy aburrida. Es una cosa así. El eje X es este eje Y Z, que es la función. ¿Sale? Bueno, no tiene gran
cosa esto. ¿Sí? Pues ya, eso es todo. El vector gradiente. Bueno, ¿por qué introduje este vector gradiente? Pues está fácil de calcular. Pues este vector gradiente, así como es muy sencillo, te permite reescribir la derivada direccional que estamos viendo en términos del vector gradiente. Mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, ¿cómo era la derivada direccional? Lo que vamos a hacer es reescribir. Reescribiendo la derivada direccional. La derivada direccional nosotros la estamos trabajando así, como fx ux más fy uy. Bueno, nota algo. Esto de aquí se parece, esta suma se parece mucho a un producto punto. ¿Te acuerdas cómo era el producto punto? El producto punto de un vector A punto B es componente X del vector A por componente X del vector B más componente Y del vector A por componente B, Y del vector B, y si tiene más componentes se van acumulando. Se parece bastante, ¿verdad? Muy bien. Pues mira, es lo mismo. En lugar de A es... ¿Quién juega el papel de A en la derivada direccional? ¿Quién es el vector A? ¿Es la función nada más? La función es un vector. La función es una fórmula escalar. Son las fórmulas que se te dan. Estas de aquí, y logaritmo de x más xy cuadrada, u otras. Acá era x cúbica menos 3xy más 4y cuadrada. No es la función. Son derivadas de la función. Derivadas en x y en y. Ah, mira, aquí tenemos un vector que representa eso. La componente x de... La derivada en x es la componente x de este vector y la derivada en y es la componente y. Y este vector se llama gradiente. Gradiente de esa función. ¿Ok? Entonces, de aquí se identifica que el vector A de esta fórmula de producto punto es equivalente al gradiente de la función. Y el vector B de la fórmula de aquí son las componentes del vector unitario, del vector dirección, en la derivada direccional. Por lo tanto, esto de aquí equivale a calcular este producto punto. Y saluden a la derivada direccional en su forma más compacta. Es esto. Es lo mismo que arriba, pero esto de aquí abajo es más general. Es más general ya que este producto punto, la función para empezar puede estar escrita, estamos trabajando coordenadas cartesianas. Sin embargo, no es el único sistema coordenado. En las siguientes clases vamos a introducir nuevos sistemas coordenados como son las cilíndricas y las esféricas, en donde las derivadas con respecto de x ya no va a haber dirección x, ni y, ni z. Van a haber ahora direcciones radial, angular, z, en el caso de las cilíndricas, y en el caso de las esféricas va a haber coordenadas radial, azimutal y polar. Son nuevas direcciones, mucho más eficientes en ciertos problemas. Como les decía en ese entonces, que había 16 sistemas coordenados, y por ejemplo el utilizado en navegación son las coordenadas esféricas, ya que los barcos o lo que sea que esté moviendo lo hace sobre la superficie de una esfera, que es la Tierra. Entonces, en este cuerpo, o bien en esos casos, es más conveniente trabajar esféricas que cartesianas, o que cilíndricas, o que polares. ¿Sale? Hay muchos sistemas coordenados, y en cada sistema coordenado, el gradiente
o bien, mejor dicho, el producto punto va a tener diferente forma. Se calcula igual, componente X, pero en este caso serían componente radial de la función por componente radial del vector unitario, más componente, por decir azimutal, de la función, por la componente azimutal del vector unitario, y así las demás. Esto se generaliza con esta fórmula. Así, el gradiente expresado en esas coordenadas, que pueden ser cartesianas, cilíndricas, esféricas, producto punto con el vector cachucha en esas coordenadas. Es mucho más fácil trabajarlo así. Y más compacto. ¿Vale? Bueno, ahí está el gradiente. Muy sencillo. Una notación nueva para la derivada direccional en términos del gradiente. ¿Vale? Ya parece que están asustados. No importa, eso es normal. Vamos a calcular un ejercicio más de derivada direccional utilizando esta nueva notación. ¿Vale? Allá la derivada direccional de esta criatura, esto de aquí es creo que es un paraboloide. Lo grafico para que puedan dormir tranquilos. Estas funciones tan bonitas. Es este. Esto se le llama silla de montar, por la forma que tiene, nada más. Bueno, el eje X, ya saben, el eje X es este. Se dejan. Y Z, o bien la altura es Z o la función, es equivalente. En esa silla de montar vamos a calcular una derivada direccional en el punto menos 3/4 en X, 0 en Y, en la dirección del vector que inicia en P y termina en Q. Observa que aquí el vector no se da directamente, se dan sus coordenadas de las puntas, o bien de sus extremos, inicial en P y final en Q. Es muy fácil, se van a reír. Primero calculemos el vector, la dirección. La dirección, en este caso la dirección viene dada como PQ. Bien, inician P y terminan Q. ¿Y se acuerdan? Esto lo vimos en las primeras clases. Las componentes de un vector, cuando conoces las coordenadas de sus extremos, es punto final menos punto inicial. Punto final es Q, sería 0, 1. Punto inicial es P, menos 3/4, 0. Restar vectores, muy fácil, componente a componente. X y X, ¿qué te da? Cuidado, es una resta. Ahí los que sepan restar háganlo. Les quedaría en el primer caso 3/4 y en el segundo 1. Este es el vector. Sin embargo, no es unitario. No es unitario por obvias razones. Si tú calculas la norma, es elevar 3/4 al cuadrado, 1 al cuadrado, sumarlo, y raíz cuadrada, eso no te da 1. Calcula la norma para normalizarlo. Lo hago aquí. Entonces, la norma de este vector PQ sería la raíz de 3/4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Calculadora, deditos, lo que tengas, y te va a dar 5/4. O acto de fe, como tú quieras. ¿Bien? Entonces, el vector unitario, o el vector en la cual se está calculando esa derivada direccional, sería el vector PQ, cuyas componentes son 3/4, 1 partido por la norma, que es 5/4. Este 5/4 lo que hace es dividir a cada componente del vector.
Bien, quedando de la siguiente forma. Aplicas extremos medios a cada componente, quedando 3/5, 4/5. Esta es la dirección, ya normalizada. Calculas la norma, te va a dar 1. Ahora, vamos con las derivadas. En este caso, mejor vamos a utilizar la versión de derivada direccional, pero en términos del gradiente. Esto de aquí. Bien. Entonces, debo calcular el gradiente de la función. El gradiente es muy fácil de obtener. Es solamente un vector cuyas componentes son las derivadas parciales en los diferentes ejes x, y, z. En este caso es una función de dos variables, por lo tanto, el gradiente solamente tiene dos componentes. Y es una función muy sencilla. Da risa esa función. Entonces, aquí calculamos el gradiente. El gradiente de esta función es un vector cuya componente x es la derivada parcial de esta criatura, 2 cuadrada, con respecto de x, y su componente y es la derivada parcial de esta criatura, pero con respecto de y. Así. Si es esa la función, 3x2 menos 2y2, sí. Calcula las derivadas, como puedas, calcúlalas bien. Son muy sencillas todas ellas. Entonces, tu vector gradiente sería, en el primer caso, 6x, en el segundo, menos 4. Ahí está el gradiente. ¿Qué sigue? La derivada direccional. La derivada direccional, en este caso, es simplemente se escribe así y es igual al producto punto del gradiente con el vector unitario. Sería, el gradiente es esto, punto, el vector unitario es 3/5, 4/5. Producto punto es muy fácil, es multiplicar componente x por componente x, componente y por componente y sumar esos productos. Omito los detalles, quedaría 6x por 3/5 son 18/x, menos 4y por 4/5 te da negativo 16/5y. Y esto de aquí es la derivada direccional. Lo mismo obtienes si lo haces como en los ejercicios anteriores. Claro, la del mapa no, ¿verdad? Porque ahí no teníamos una función, pero aquí sí la tienes. Es decir, puedes calcular esa misma derivada direccional utilizando la definición esta un poco primitiva de la derivada direccional. Fx u x más fy u y. También se obtiene lo mismo, pero esto es mucho más práctico en el caso del gradiente. Falta evaluar en el punto menos 3/4, 0. La evaluación solamente es arrojar cuánto es numéricamente esta cosa en ese punto. Entonces aquí, evaluar en el punto menos 3/4, 0. ¿Cómo lo escribo? Pues así. Y esto es igual a 18/5 por menos 3/4 menos 16/5 por 0. Esto te da 0 claramente. Aquí te da negativo. 27 décimos. O bien, menos 2.7. Hagan las cuentas. ¿Se acabó? Muy sencillo. No, bueno, geométricamente es
dibujar el vector es menos, no es cierto, es 3/4, 1. Aquí debes localizar el origen. El origen, fíjate que aquí está el 0 y el 0 está por aquí. Ok. Ahí el centro de esa cruz es el origen. El plano XY es el piso de la caja. Es todo esto de aquí abajo. ¿Vale? En ese piso de la caja vive el vector. El vector 3/4, no, 3, ¿qué? El vector unitario, 3/5, 4/5 en el piso de esa caja. Entonces, quito esto. 3/5, 4/5, 3/5 a la derecha, 4/5 hacia acá. Entonces, este sería mi vector. Lo pinto en verde. Aproximadamente. Este es el vector U cachucha, que en este caso se llama RQ cachucha. Bien. ¿En qué punto se está evaluando? Se está evaluando en el punto menos 3/4 en x, 0. Es decir, sobre la función menos 3/4 en x sería aquí más o menos. Y 0 en y, pues me quedo ahí, ¿verdad? Entonces se está evaluando en esta punta, en esta frontera de esta silla de montar. Por lo tanto, lo que se está haciendo es simplemente trasladar esta criatura acá. Así. ¿Vale? Lo único que se está haciendo. Entonces, en esa dirección, la razón de cambio de esta función o de esta silla es de 2.7 negativo. En las unidades que se mira la función, divididas entre las unidades de que se mira x o y. La función puede representar cualquier cosa. Hemos visto que pueden representar temperaturas, puede representar presiones, puede representar un flujo volumétrico, una densidad, muchísimas cosas. Y X y Y pues, pueden representar en la mayoría de los casos distancias. ¿En qué se miden? Pues pueden ser centímetros, pueden ser milímetros, pueden ser kilómetros, pueden ser pies, pueden ser pulgadas, hay infinidad. Por eso les digo, en las unidades que se mida la función, divididas entre las unidades que se mida X o Y. Y se acabó. Esta derivada direccional la puedo calcular en cualquier punto, en cualquier dirección que se me ocurra en el plano XY, y hay infinitas. ¿Sale? Entonces, nada más. ¿Dudas? No. Pero no lloren. Lo dicen muy... Vamos a pasar a asistencia. Los que tengan que salir de las sombras, háganlo ahora. Listo.